Buenas noches, apreciados compañeros y tutor. Estoy aquí para presentar la actividad 3, tipos de producción y contexto rural, presentado por Lorena Buitrago, Jamie Paola Daza y Jacqueline Acosta. El tema asignado fue Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Entonces, para iniciar el desarrollo de la actividad, se formula una pregunta: ¿qué es UPRA? La UPRA es la Unidad Administrativa Especial de carácter técnico y especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica. El propósito de UPRA: el 3 de noviembre del 2011 se crea, según decreto 4145 del 2011, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales UPRA. De acuerdo con este decreto, tiene por objeto orientar la política de gestión del territorio para los usos agropecuarios. Para ello debe planificar, producir lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad, de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en esta materia. Son funciones generales de la UPRA, según el mismo decreto: planificar y definir y crear los instrumentos para el uso, ordenamiento, adecuación y formulación del suelo rural, adaptarlo pues para los fines agropecuarios y prever sus riesgos. También es función proyectar el comportamiento del mercado de las tierras rurales y orientar su regulación con el fin de generar acceso eficiente y equitativo a ellas. También es su función administrar el sistema de información que sea compatible con las políticas de infraestructura colombiana, de datos espaciales y de interrelación de catastro y registro y con las demás entidades competentes. Dentro de sus funciones también está garantizar el acceso de usuarios institucionales y demás interesados bajo la Ley de Protección de Datos, caracterizar y precisar los fenómenos de concentración, de fraccionamiento antieconómico y de informalidad, y de la propiedad y tenencia de los predios rurales, generando pues instrumentos para promover su óptimo aprovechamiento, que sea productivo y a la vez sostenible. También es su función publicar y divulgar la información técnica que genere, en especial la relacionada con el ordenamiento del uso del suelo rural, adecuación de tierras y mercado de tierras rurales. Para poder comprender un poco más cómo funciona el UPRA, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, presentamos su organigrama, que está compuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Consejo de Dirección Técnica, la Dirección General, la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la Secretaría General, la Dirección del Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras y la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras. Entonces, la Dirección General de la UPRA es la encargada de dirigir la unidad, ejerce la representación legal, realiza la ordenación del gasto y cumple las siguientes funciones según el decreto 4145 del 2011, que son: dirigir, orientar, coordinar, ejecutar y vigilar las funciones asignadas a la UPRA de acuerdo a las orientaciones del Consejo de Dirección Técnico; presentar recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Consejo de Dirección Técnica para la definición de políticas y estrategias sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural. También son funciones de la Dirección General: dirigir y promover la formulación de planes, programas, proyectos relacionados con la misión del UPRA y dar apoyo y evaluación y seguimiento. También dirigir las actividades y los estudios e investigaciones
que permitan establecer los criterios técnicos, económicos, sociales y jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo, la adecuación de tierras y el mercado de tierras rurales. Presentar recomendaciones al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y a su Consejo de Dirección Técnica para definir las políticas y las estrategias. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la gestión de la información. Orientar la política de la gestión del territorio para usos agropecuarios y de desarrollo rural. Dirigir los procesos de asesoría, capacitación, expedir los conceptos relacionados con el objeto misional y pues todas las que sean consignadas y por su naturaleza las que se le asignen. En este caso, las de la resolución 299 del 2019, donde se le agregan más funciones. Dentro de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, pues esta es una oficina de carácter técnico que se encarga de la gestión de la información y los análisis de la información y sus tecnologías. Los sistemas de información y de las comunicaciones internas y externas de la unidad, para lo cual desarrolla las funciones expresadas en el decreto 4145 del 2011, de las cuales resaltamos unas fundamentales que son planear y organizar y controlar y evaluar los recursos informáticos y de telecomunicaciones, coordinar la edición y publicaciones de informes que genera la UPRA. Según la resolución 299 del 2019, una de sus funciones también es poner en marcha desde el componente tecnológico el sistema de información para la gestión de riesgos agropecuarios, SIGRA, del objetivo 5 del Pacto por el Emprendimiento, la formalización y la productividad, línea E, campo progreso, del documento base del Plan Nacional de Desarrollo 2019 y 2020. Ahora vamos a hablar de la Secretaría General del UPRA. A ella le corresponde el desarrollo de temas claves para la gestión institucional como el talento humano, la contratación, los recursos físicos, la gestión documental y la gestión financiera y contable. Asimismo, ser la primera instancia en generar control interno y disciplinario. Las funciones de la Secretaría General también se encuentran consignadas en el decreto 4145 del 2011. Dentro de sus objetivos estratégicos está fortalecer la orientación de la política pública de planificación, mejorar el seguimiento y la evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios, mejorar la gestión del conocimiento e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control en la planificación rural agropecuaria. Dentro de la Secretaría General se estructura un mapa de procesos donde se muestra cómo es la forma estratégica para ellos trabajar, donde vemos que hay una planeación estratégica y control, una gestión de la información, unos objetivos misionales que son dirigidos a planificar el ordenamiento agropecuario nacional y territorial y que tienen unos entes de apoyo como son la gestión de los servicios tecnológicos, el apoyo de los recursos, gestión contractual, financiera, talento humano, administración de bienes y servicios y gestión documental. Y una parte que los evalúa. Todo esto con el fin de gestionar el conocimiento y las comunicaciones para satisfacer los requerimientos de los grupos de valor próximos y finales. Dentro del ordenamiento social de la propiedad y del mercado de tierras, dentro de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercados de Tierras, es el área encargada de orientar la planificación y seguimiento y evaluación de la política pública para el ordenamiento de la propiedad y el mercado de tierras rurales a través de la construcción de una base conceptual técnica, realización de estudios relacionados con la distribución de la propiedad rural en Colombia,
y estructurar la tenencia de la tierra. Determinar los lineamientos y criterios e instrumentos para el acceso y regularización de la propiedad, monitorear y proyectar y regularización del mercado de tierras rurales y la definición de lineamientos, criterios e instrumentos para ser incorporados en la planificación de los territorios, proponiendo el uso eficiente del suelo rural. ¿Qué es el mercado de tierras? El mercado de tierras, pues, es el conjunto de transacciones o acuerdos de libre cohesión mediante los cuales se realiza el intercambio parcial o total de alguno o algunos de los componentes del derecho de propiedad para su uso, goce y disposición de predios que no han sido objeto de exclusiones legales. El papel de la UPRA sobre el mercado de tierras, según el acuerdo, de acuerdo con el decreto 4145, es dirigir y coordinar los estudios para el establecimiento de línea base del mercado de tierras, proyectar el comportamiento del mercado de tierra, administrar su sistema de información, monitorear el desempeño de los procesos de mercadeo de los predios rurales, generar el acceso eficiente y equitativo a las tierras. Dentro de la posición de la tierra que se puede ser negociada según UPRA, podemos ver acá en el esquema que el 37% del área continental e insular corresponde a 42.4 millones de hectáreas, más el 5% de mercado de tierras condicionado. Hay unas zonas donde no puede llevarse a cabo un mercado de tierras rurales, como son las zonas incluidas por el convenio RASMAR, convenio relativa a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, cuya misión es la conservación y uso racional de los humedales. Algunas zonas incluidas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, los grupos étnicos y territorios colectivos, las áreas arqueológicas, las reservas forestales de la ley segunda, sin categorizar, y categoría A, los páramos, las áreas de influencia hidrográfica y el sistema de parques nacionales naturales. Dentro del uso eficiente del suelo, y de adecuación de tierras, también fue conformado conforme lo establece el decreto 4145 del 2011, pues sus funciones de la dirección del uso eficiente del suelo rural y la adecuación de tierras a nivel nacional son establecer las bases conceptuales asociadas a la planificación del uso eficiente del suelo, la adecuación de tierras, el ordenamiento productivo y la reconversión productiva. También, pues, desarrollar la línea base y diagnósticos respectivos con el fin de orientar la formulación de lineamientos, criterios e instrumentos, formular proyectos y estudios e iniciativas de carácter técnico, diseñar, pues, modelos de inversión efectivos con recursos públicos y privados y emitir programas de evaluación, monitoreo y seguimientos a los procesos formulados desde la UPRA y establecer los instrumentos adecuados para la evaluación de las políticas públicas. La Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras de la UPRA, pues, promueve el ordenamiento productivo como vehículo para superar las barreras actuales que los productores afrontan. O sea, eso quiere decir que planean un orden en materia productiva, donde planifican qué se va a producir, cuánto, dónde, cómo, teniendo presente y respondiendo a la demanda del mercado, aspecto que actualmente no es tan significativo. La formulación de planes de ordenamiento productivo implica establecer lineamientos, criterios e instrumentos en materia de uso del suelo y del agua, adecuación de las tierras, reconexión productiva y ordenamiento social de la propiedad. Dentro del uso eficiente del suelo y la adecuación de tierras también se han generado algunas políticas, como la Política Nacional del Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural,
que su objetivo general es direccionar la planificación y gestión del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en Colombia y sus mecanismos de intervención integral en el territorio en función de reducir pues las brechas territoriales y mejorar la calidad de vida de la población rural. Otra política que se ha estado implantando ha sido el mercado en el contexto de la planificación agropecuaria. Aquí hay un esquema que nos muestra los criterios básicos para incorporar los aspectos del mercado a la planificación agropecuaria, donde la UPRA inicialmente se pregunta qué hemos venido produciendo a través de la oferta, cuál es la tendencia del mercado a través de la demanda, qué debemos seguir produciendo, donde se habla de sustituir las importaciones, aprovechar las oportunidades de acuerdos y TLCs, el mercado interno, el mercado externo, aumentar la oferta actual y ofertar nuevos productos. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, pues está basado en la ecuación del bienestar, legalidad y emprendimiento y equidad. Dentro de este plan nacional también está incluida las políticas de la UPRA, en la cual pues ellos vienen implementando, articulándose pues para poder estar inmersos en el presupuesto nacional para ejecutar las diferentes políticas que se han venido implantando. Como conclusión, podemos decir que el mercado de tierras es el uso eficiente del campo colombiano en beneficio de sus habitantes y en el desarrollo del país. También podemos decir que el UPRA es como esa unidad de planificación de tierras rurales que fue creada pues, con ese fin para poder ayudar y planificar diferentes políticas para el sector rural y que ellos están articulados con el Ministerio de Agricultura y con diferentes entes que permiten pues ayudar al desarrollo sostenible de la población rural. Ahí podemos encontrar diferentes políticas, podemos encontrar fuentes de financiación, planes estratégicos, estadísticas que son muy beneficiosas en el caso de las personas que quieran incorporarse en trabajar en el sector rural. Muchas gracias. Eso fue todo. Mil gracias.